Tenemos el gusto de tener en los estudios virtuales en Buenos Aires a Salvador Esqueloto, el arquitecto Salvador Esqueloto. Estamos en Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, estamos también en la radio cooperativa.uy y estamos de nuevo también en Buenos Aires en la RU los lunes. Salvador lo conocimos como director nacional de vivienda en el último periodo de gobierno del Frente Amplio. Salvador, para los amigos argentinos, fue decano de la Facultad de Arquitectura, es docente titular, y bueno, un poco la convocatoria que te estamos haciendo, Salvador, es porque abril, o el 28 de abril específicamente, fue declarado por algún grupo, no sé de dónde, como el Día Mundial del Art Deco, y en esta serie que nosotros estamos haciendo De Fogón en Fogón sobre recorriendo museos uruguayos, creemos que Montevideo es un museo abierto. Por eso, un poco la convocatoria es para que nos cuentes un poco de una materia que entiendo que vos sos bastante especialista, porque estuviste al frente de la Cátedra de Historia de Arquitectura Universal y Latinoamericana. Contame un poquito. Bueno, qué bueno, primero que nada, volver a encontrarnos, esta vez virtualmente, Roberto, contigo y con los oyentes a través de las distintas emisiones que el programa tuyo va teniendo. Un abrazo a la gente uruguaya de Argentina y a los amigos argentinos. Tengo muy buenos colegas y amigos, tanto en la universidad como en la profesión, en Buenos Aires y en otros lugares de la Argentina. Me parece excelente la idea esta de pensar que el museo no es solamente un edificio donde adentro uno puede apreciar obras de arte u otro tipo de elementos que sean de interés cultural, porque la ciudad misma es también una fuente inagotable de referencias y estímulos culturales, y particularmente tú hablabas de un patrimonio que tiene la ciudad de Montevideo, que quizás haya quedado muy en manos de especialistas, ¿no? Estamos hablando de una historia de la arquitectura del siglo XX que a medida que uno la va como conociendo, la va estudiando, la va visualizando, eh, la encuentra en el paisaje cotidiano en las ciudades, pero que hasta hace, yo diría, unas 6, 5 décadas, no estaba identificada. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la arquitectura cotidiana en muchos aspectos, aunque también tiene estupendos edificios. Esto que tú mencionabas del Art Deco es una forma de la arquitectura moderna que se desarrolla en Europa, en Estados Unidos, desde el año 1925, desde mediados de la década de los 20 hasta 1940, 1950, con los problemas que tuvo justamente el mundo occidental en la guerra, particularmente Europa, que a partir de 1939, 1940 hubo un cataclismo y una enorme destrucción, por lo cual esa arquitectura se desarrolló mucho en los Estados Unidos de América. Estamos pensando, por ejemplo, en los grandes rascacielos de Nueva York o en otros lugares como Los Ángeles o Miami. Y curiosamente, en los países periféricos de aquel entonces, ¿no? De los años 20, 30, 40. Estoy pensando en lugares tan extraños o tan diferentes como Tel Aviv, en Israel, o el norte de África, o Vietnam, que estaba bajo el dominio francés en aquellos años, y en toda América Latina, absolutamente, de punta a punta, desde México hasta el Cabo de Hornos, digamos, porque encontramos esta arquitectura, por supuesto, en el Uruguay, no solo en Montevideo, en el Brasil, en Chile, en Argentina, bueno, en Panamá, en Cuba, en México, bueno, en muchas ciudades grandes, pero también en poblaciones pequeñas, porque lo que tiene como virtud es que no solamente es moderna, que eso es bien interesante porque muestra el cambio de una arquitectura tradicional a una arquitectura más contemporánea, pero también tiene mucha decoración, es muy decorativa, es muy figurativa,
y eso hace que la población la aprecie mucho en aquellos años, mientras que la arquitectura moderna más vanguardista era una arquitectura mucho más, digamos, intelectual, más refinada, más abstracta, y que no era para las grandes masas populares o las capas medias. Esto se ve claramente yo te contaba en Tel Aviv, pero por ejemplo en Miami Beach, en el centro histórico de la ciudad de Miami, hay un conjunto de edificaciones que cada una de ellas, si uno la mira, es relativamente modesta o de una calidad media, pero el conjunto es de un valor enorme y que los administradores de la ciudad, los gestores, la han protegido, está protegido como patrimonio cultural y es el distrito Art Deco de Miami. Pero si uno mira, en Montevideo en realidad, o en otras ciudades del Uruguay, hay obras de la misma calidad o mucho mayor que las que encontramos en Miami. Quizás no están tan valorizadas, ¿no? No están tan reconocidas, pero esto se empezó a, a entender y algunas de ellas a proteger, sobre todo a partir de investigaciones que hicimos en la Facultad de Arquitectura desde mediados de los años 80, concretamente desde 1987, 88, por impulso de un arquitecto y colega y amigo, Juan Pedro Margená, que había estado exiliado en Venezuela y había estudiado este tema, y a su regreso al Uruguay me propuso empezar a investigar estos temas. Lamentablemente Juan Pedro falleció el año pasado, pero él fue un pionero en este estudio y otros colegas, entre ellos Mariano Arana, que por aquellos años era director del Instituto de Historia de la Arquitectura. O sea que 87, 88, 89 es cuando se empieza a estudiar, empiezan a conocerse ya las primeras evaluaciones de calidad patrimonial y algunos de esos edificios hoy están protegidos tanto por la Municipalidad de Montevideo como por el hecho de ser monumentos históricos nacionales.